Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados. Vea, hermano, a veces la iglesia no se conecta con Dios porque cree que el Señor no está ahí, porque no lo puede percibir con sus sentidos. Y el Señor tuvo un problema con un discípulo que se llamó Tomás. Algunos ya saben la historia, hermanos. Saben que este era uno de los discípulos del Señor. Y dice la palabra que cuando Jesús murió y fue resucitado, Él se apareció a sus discípulos y ellos le contaron a Tomás, porque él no estaba en el momento, que él se presentó, que Jesús se presentó ahí. Y yo quiero que vayamos a esos versículos, hermanos, a Juan capítulo 20. La historia está desde el versículo 24 en adelante, cuando dice que Jesús se les apareció a su círculo íntimo. Y como Tomás no estaba, sus hermanos le dijeron: apareció Jesús, resucitó Jesús, estuvo con nosotros. Pero en el versículo 27 dice que Tomás les dijo: ¿están ahí, hermanos? Versículo 25 más bien, en la parte B. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Que nosotros estamos muchas veces condicionando nuestra fe por nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que palpamos. La iglesia, si no siente un fuego, si no escucha una voz de trueno, si no viene alguien a decirle: así dice el Señor, no cree que Dios está ahí. No es fácil, hermanos. Si yo le digo a usted en esta mañana, que es lo que siempre ministramos desde este altar, que el Señor está aquí, ¿le es fácil creer? Yo le aseguro que muchos dicen: yo no lo siento, yo no lo veo, no lo he visto en mi familia, no lo he visto actuar, he estado orando y no lo he visto. Y estamos condicionando nuestra fe en el Señor a nuestros sentidos, hermanos, y nuestros sentidos físicos no son los que nos conectan con Dios, son nuestros sentidos espirituales. Ese discípulo, aún habiendo caminado con el Señor, yo no sé cuánto tiempo usted ha caminado con el Señor, y a veces usted duda de la existencia de Dios. Si yo le digo que aquí hay, hermanos, ángeles en medio de nosotros, algunos dicen amén, otros dicen: si no los veo, no creo. No los estoy viendo, ¿cómo puedo creer? Y Dios no trabaja, hermanos, con sus hijos a través de nuestros sentidos físicos. Él trabaja por la fe. Amén, hermanos. Buscamos evidencias para creer en el Señor. Buscamos pruebas para creer en el Señor. No solo el mundo se pierde, hermanos, por este problema, sino la iglesia está en riesgo de perder la salvación, y también, hermanos, se está perdiendo de grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a seguir creyendo en el Señor aunque no lo veamos. Amén. Aunque no tengamos la respuesta a nuestras oraciones en el momento que queremos, tenemos que seguir creyendo en el Señor.
Qué duro ha de haber sido, hermanos, para Jesús encontrarse con uno de sus discípulos que caminó con él, que lo vio haciendo milagros, dudando de que él había resucitado. Porque era algo, una prueba a la pequeña fe de Tomás. Algo que él no había tenido que enfrentar. Y en ese momento, él se encuentra, hermanos, ante esa prueba de la fe, de creer que Jesús se había levantado de los muertos. Probablemente la iglesia hasta hoy está creyendo. Pero ¿qué pasaría si de repente nos llega un diagnóstico terminal, hermanos? ¿Qué pasaría, hermanos, si tenemos una enfermedad crónica? ¿Qué pasaría si pasa el tiempo y nosotros no vemos la respuesta a nuestras oraciones? Por ese hijo que no se convierte, por esa familia que no se convierte, por ese esposo que no se convierte. ¿Qué pasaría? Señor, yo he orado por tantos años y tú no me respondes. Y empezamos a dudar de la existencia de Dios, porque no lo estamos viendo. Amén. Y muchos han desmayado en la carrera cristiana, hermanos, porque se cansaron de creer en el Señor, porque esperaron con sus sentidos ver la obra de Dios en lo natural, porque esperaron experimentar cosas en su vida. Pero el Señor no trabaja así con sus hijos. Por eso Él dice que son bienaventurados los que no vieron, pero siguen creyendo. Amén. Bienaventurados los que no vieron, pero siguen creyendo. Cuando la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá, no se refiere a que usted todo lo va a conseguir en esta tierra. Hay promesas de Dios que no las vamos a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque las vamos a alcanzar en la eternidad. Si yo le digo a usted que usted todo lo va a alcanzar en esta tierra, yo le voy a mentir. Amén. No vine a compartirles, hermanos, una falsa doctrina. Vine a decirle que si usted está creyendo en el Señor, para que le dé cosas, para que le responda cuando usted quiere y a la manera que usted quiere, eso no es fe. Amén. Porque la palabra dice que los antiguos héroes de la fe creyeron en el Señor y hay cosas que no las vieron, solo las saludaron de lejos, se mantuvieron creyendo y saludándolas. Amén. Pero Dios fue fiel porque les tenía designado algo más grande que lo terrenal, algo más grande que lo de este tiempo. Quiero que leamos este pasaje, hermanos, por favor, Hebreos 11, del versículo 13 al 16 y del 38 al 40. Hebreos 11, del 13 al 16 y luego leemos del 38 al 40. Vean lo que dice la palabra, hermanos. Voy a leer para ustedes. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Versículo 38 al 40 dice: estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, hermanos, la palabra es clara cuando nos dice que muchas veces nosotros no vamos a palpar las cosas en esta tierra. Que nuestra fe no debe estar condicionada a lo que Dios nos da. Amén. Nuestra fe está condicionada a seguirle creyendo, a seguirlo viendo, a seguirle amando. Y el apóstol Pedro dice que somos especiales para el Señor, porque le amamos aún sin haberle visto. Primera de Pedro 1, 3 al 9. El Señor nos da a conocer a nosotros que seguimos creyendo en el Señor, aunque no le hemos visto, que seremos recompensados por esa fe. ¿Cuántos lo creen, hermanos, en esta mañana? Seremos recompensados por esa fe. Si usted no recibe la recompensa en esta tierra, todo lo que usted le ha pedido, dice la palabra que un día la recibiremos. Primera de Pedro 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Escuche bien esto: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, en esta mañana? ¿Cuántos se gozan por esto? La palabra dice que nosotros tenemos una herencia incorruptible por creer en el Señor sin verlo, por seguir creyendo en Él aunque no haya respuesta a nuestras oraciones en este momento. Y muy probablemente, aunque el Señor no nos sane de esa enfermedad. La pastora nos decía el viernes, Pablo tenía un aguijón en su cuerpo, que una vez habló en una de sus cartas y no volvió a hablar más. Pero Pablo no dejó de creer en el Señor, no dejó de avanzar, no dejó de predicar la palabra. Hermanos, no dejó de creer en el Señor hasta que el Cristo se lo llevó, hasta que murió por Cristo y Él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, estoy preparado para recibir la corona que Dios tiene para mí. Bienaventurados los que no ven, pero creen en el Señor. Que nunca Satanás te robe la bendición. Que nunca Satanás te robe la herencia incorruptible, la herencia incontaminada, la herencia inmarcesible que Dios tiene para tu vida. Que nunca Satanás te haga dudar de la presencia continua de Dios en tu vida.
No vengas a este lugar diciendo si lo siento, yo creo que está ahí. Si siento fuego, yo creo que ahí está. Si la pastora o el pastor me llaman para darme una palabra, yo creo que Dios está ahí. No, hermano, Él está aquí porque Él dijo que iba a estar aquí. Él va contigo porque Él dijo que va contigo. El Señor está contigo aunque no lo sientas con tus sentidos físicos. No caigas en el juego como Tomás, que dijo: si yo no meto mi dedo donde le pusieron los clavos, donde le hicieron la herida en su costado, si yo no lo veo, si yo no lo palpo, yo no voy a creer. Sino que siempre digas: Señor mío y Dios mío. Amén. Y aunque tu fe sea probada, dice la palabra, como el oro. El oro dice que aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe pasará muchas veces por la prueba. Pero dice que va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque le amamos aunque no le vemos, creyendo en Él. Aunque ahora no lo veáis, nos gozamos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La recompensa más grande es saber que el Señor está en tu corazón. No necesitas pruebas, hermanos. El Señor dijo que habitaría en tu corazón a través de su Santo Espíritu. Y ese debe ser el gozo más grande. Amén. Eso es lo que nos mantiene caminando hacia adelante. Aunque seamos probados, aunque la oración no tenga respuesta, sigue adelante, creyendo que el Señor está contigo. Si usted está allá en casa y está orando por una respuesta, quizá Dios no ha sanado tu cuerpo de alguna enfermedad, algún familiar. Quiero decirte, quiero animarte en el nombre de Jesús, sigue creyendo. Porque el Señor ha prometido algo mejor para tu vida. No dejes de caminar en fe, porque hay algo mejor para los que creen. Bienaventurado eres si sigues creyendo en el Señor, aunque no lo veas con tus sentidos físicos. Iglesia, quiero que cierres tus ojos en esta hora y le digas: Señor, gracias, porque tú estás conmigo. Esto no es emocional, esto es espiritual. Y aunque yo no te sienta, Señor, aunque yo no te vea con mis ojos, aunque no te escuche audiblemente, sé que tú estás conmigo por la fe. Y hoy yo quiero que ministres mi corazón. Yo quiero que tú hoy, Señor, traigas a mi vida las fuerzas que necesito para seguir creyendo. Yo no necesito evidencias, ya tú lo diste todo, Señor. Quiero caminar en fe hasta el último día de mi vida. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, recíbalo en esta mañana. Dígale: Señor, yo te recibo en mi corazón por la fe. No necesito evidencias. Tu palabra dice que no debo ser incrédulo, sino creyente. Dispongo mi corazón para ti, lávame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero caminar en fe, saludando, viendo de largo tus promesas. Porque tú, Dios mío, no estás para complacer todo lo que yo te pida, sino para llevarme un día a tu presencia.
para que yo pueda vencer diariamente. Y aunque mi fe sea probada, mi fe será, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Y me prepara para esa herencia que me espera en los cielos. Yo quiero que hables con el Señor en esta mañana, iglesia. Habla con el Señor y dile: Señor, yo te necesito. Quiero seguir caminando. Ministra mi espíritu, que en esta mañana yo pueda creerte siempre, no dudar de tu presencia ni de tu palabra. Mis oraciones, mis peticiones están delante de tu altar. Pero si un día yo no tengo la respuesta, quiero seguir creyendo en ti para salvación de mi alma. Porque el evangelio se recibe voluntariamente. Hermanos que están orando por sus familias, Dios quiere salvar a tu familia, pero Dios no obliga a nadie a convertirse. Y si un día Dios no salva a tu familia, no dejes de creer en Él. Si no ves la respuesta a una enfermedad, sigue creyendo en Él. Porque Dios no te llamó a una vida en esta tierra de lecho de rosas. Dios te llamó a creerle en el Señor y a llegar a la meta. Amén.